Amén. Muy buenas noches, mis hermanos, que Dios les bendiga. Qué alegría, qué bendición estar bajo la presencia del Espíritu Santo y poder reunirnos. Parece que a todos les agarró la fiebre del fútbol hoy, ¿verdad? Pero lo bueno que estamos los que queríamos estar, ¿verdad? Para todo el tiempo, para todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios que nos permite estar aquí aprendiendo más de su palabra. Y le damos la bienvenida a las personas que están conectadas. Alejandro, bienvenido, con Sandra de Zacapa. Hermana Vida, bienvenida. Hermana Carolina, bienvenida. Mi hermano Edwin, bienvenido. Enrique Lima, bienvenido, hermano. Hermana Evelyn de Sud, bienvenida. Luis, bienvenido. Obdulio, qué bueno que se conecta Obdulio desde Viacanales. Qué bueno, que me alegra. Y sean todos bienvenidos, mis hermanos, a este discipulado, y esperamos ser de edificación para sus vidas. Estaba pensando que ya solo quedan como 2 temas con respecto a la fe, pero creo que ha valido la pena. Ha valido la pena a través de las personas que han tomado la palabra y se ha hecho viva en sus vidas. En los que no ha sucedido no es porque no quieran. Va a llegar su momento, dice que todo tiene el tiempo, ¿verdad? Entonces lo más importante es creer la palabra. Si nos damos cuenta, en la mayor parte de temas que vimos durante estos meses, todo va relacionado con la mente, con el corazón y con las palabras. Esas son bases bien fundamentales. Con el corazón se cree, con la boca se confiesa, ¿verdad? Y entonces nuestra forma de hablar, todo eso va relacionado con la fe, y es donde logramos nosotros ver milagros sorprendentes. Y todo eso lo aprendimos a través de la misma escritura, lo aprendimos a través de lo que Dios dice de la fe en la Biblia, ¿verdad? Entonces, me alegra porque, como les repito, he escuchado personas, hemos visto milagros, y quiere decir que la palabra está fructificando dentro de sus mentes, y eso es lo que realmente me alegra, porque hace que todo este esfuerzo valga la pena. Y entonces el tema de hoy se titula Hablar y creer es fe. Por eso les decía que todo va relacionado con hablar, todo va relacionado con creer, todo está relacionado con ver, y creo que esta parte es bien importante. Pero sigamos creyéndole a Dios. Tenemos que ser una congregación que camine en fe, creyendo en Dios, para poder ver a Dios obrar, no solamente en el ministerio, sino también en nuestra vida personal. Creo que es lo que Dios desea de todos nosotros. Y vamos a ir rápidamente al libro de Génesis. Creo que va a haber mucho que hablar. Génesis capítulo 1 y versículo 3. Dice, hablar y creer es fe. Y la escritura está en Génesis capítulo 1 y versículo 3. Y dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Versículo 4. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Pero me llamó la atención en la traducción del lenguaje sencillo, porque dijo entonces Dios, quiero que haya luz. Fe es desear, fe es querer las
brilló y la luz fue hecha. Y dice el 4, al ver la belleza de la luz. O sea, él mismo se sorprendió de la belleza que tenía la luz en medio de mucha oscuridad. Y fue el primero que se sorprendió. Al ver Dios la belleza de la luz, la apartó de la oscuridad. Y entonces, mis hermanos, Dios nos enseña a creer. Dios nos enseña que todo lo que nosotros confesemos con nuestra boca, tenemos que creerlo. No solo decirlo, sino creerlo. Y vamos a tener la fe que Dios tuvo acá. El pastor Caleta jugando maquinitas. Se le activaron los virus. Jugando Pac-Man. No es solo hablar, hay que creer. Creer lo que estamos expresando. Si tú dices estoy sano o estoy sana, tienes que creerlo. Tengo que creer. Y decirle, Señor, yo creo que estoy sano. Señor, yo creo que yo estoy sano. Máxime cuando tienes que tomarte tu medicina, te tomas la medicina, yo creo que estoy sano. ¿Verdad? Pero hay que creerlo, hay que expresarlo. Pero lo que sucede es que cuando comenzamos a tomar la medicina, decimos, ay, no hay esta medicina tan cara, y todavía me faltan 5 botes, y todavía ahí empezamos a pensar todo lo negativo. Y por eso no vemos nada. De hecho, no es por publicidad, pero me pongo a pensar en el producto que vende Alfredito, la Herbalife. Es un producto que no es barato, es caro. Pero yo me imagino que la persona que lo compra cree que eso le va a servir. Si no, ¿para qué lo compra? La gente paga un alto precio, pero paga un alto precio porque dice, esto sí me va a funcionar. Entonces, en todo eso tenemos que confesarlo y creerlo. Si tú dices que todo te va a salir bien, tienes que creerlo que todo te va a salir bien. Voy a comenzar a hacer este trabajo, esta pintada, perdón, y todo me va a quedar bien. Ni siquiera has comenzado, pero ya estás creyendo que todo te va a salir bien. Entonces hay que no solo confesar, sino también creer las cosas que vas a emprender. ¿Verdad? Es importante. ¿Querías compartir? ¿No? Ok. Entonces, cuando nosotros confesamos y creemos, llegamos a tener fe, a desarrollar esa fe en Dios. Tener fe no es negar la realidad. Hay gente que niega la realidad. Yo he tenido personas, amigas mías, cristianos que no, fíjate, yo no tomo la medicina para el azúcar porque yo creo que Dios me puede sanar, la medicina no la necesito y ahorita están bien clavados. La fe no es negar la realidad. Es creer que a pesar de la realidad, Dios puede hacer un milagro. No, yo estoy en quiebra económica, pero no voy a salir a trabajar porque yo siento que Dios a mí me tiene que proveer. Y ese se va a morir de hambre. La fe no es negar la realidad de las cosas. La fe es creer a pesar de las cosas. ¿Verdad? Y entonces, en este tema nos vamos a enfocar en cómo a veces nos cuesta a través de las circunstancias creerle a Dios, pero vamos aprendiendo que a través de las circunstancias tenemos que seguirle creyendo a Dios. La enfermedad tarde o temprano nos puede visitar, la crisis nos puede visitar, los problemas nos pueden visitar, pero si estamos bien cimentados en nuestra fe, podemos hacer cosas poderosas. Dios puede obrar en nuestras vidas. Amén. ¿Saben cuál es el por qué? Este es un punto bien importante y creo que va a dar mucho de qué hablar. ¿Sabe por qué a muchas personas les cuesta tener fe y creerle a Dios? Les cuesta porque en este mundo, en algún momento de sus vidas, alguien los estafó o alguien los hirió. Y como están heridos, dejan de creer
en todos. Y comienza, yo he escuchado gente que dice, mire, yo no confío en nadie, hermano. Yo no confío en nadie. He escuchado mujeres que dicen, no, yo mejor prefiero quedarme sola, todos los hombres son iguales. No confío en nadie. Eso es bien peligroso. Porque no confiar en nadie es, no, o sea, fe es confianza, ¿no? Y no practicar esa confianza en alguien, mucho menos en Dios. Dice la palabra, si no honras al que ves, no me digas que honras al que no ves. Entonces, si no confías en alguien que ves, no puedes confiar en alguien que no ves. ¿Verdad? Te hirieron, se aprovecharon de ti. Entonces, cerraste la puerta de la confianza. Y cuando uno cierra la puerta de la confianza, la cierra totalmente, para todo. Y entonces cuando tú ya vienes a los pies del Señor, te cuesta creer. Te cuesta tener confianza. ¿Verdad? Pero tenemos que cambiar esa forma de ser. Yo sé que a muchos nos ha pasado. Cuando uno viene del mundo, cuando uno viene de delinquir, si ustedes se recuerdan, o sea, a uno le enseñaban a que uno no tenía que confiar en nadie. Yo decía, yo no confío ni en mi propia sombra, porque hasta mi propia sombra me puede traicionar. Porque uno siempre siente que corre el riesgo de que alguien te haga algo. ¿Verdad? Entonces uno deja de confiar en la gente. Y obviamente deja de confiar en Dios también. Y cuando tú les hablas de fe, les cuesta creer. Porque ha habido un patrón de conducta por muchos años. Amén. Expresiones como no voy a confiar en nadie más. No quiero saber nada más de nadie. No quiero confiar en nadie porque no quiero que me vuelvan a lastimar otra vez. Esas son frases bien comunes, muy corrientes. Pero están cerrando las puertas a otros. Y cuando le cerraste la puerta a otros, le cerraste la puerta a la fe en Dios. Cambiar eso no es fácil, pero es necesario. Si queremos ver a Dios obrar en nosotros. Creo que el pensamiento de Dios hacia nosotros o el plan de Dios hacia nosotros no es que terminemos solos o que alguien termine sola por tener un pensamiento de eso. Porque la persona que no confía en nadie termina muy sola, con una gran soledad. ¿Saben qué es lo malo de esto? Que comenzamos a crear vacíos en nosotros, en nuestro interior. Y esos vacíos van quedando ahí. Mire, pues, alguien que dice que no confía en nadie, porque en algún momento le hicieron daño, le robaron, lo lastimaron, dice ya no confío en nadie. Y entonces, como cierra las puertas, vas creando vacíos en ti. Vacíos que necesitan ser llenados. Y entonces uno anda en la vida y de repente, sin sentir, por querer llenar otra vez el vacío, cae en manos de otro manipulador u otra manipuladora. ¿Cuántas mujeres dicen, me volvió a pasar otra vez? Me volvió a suceder otra vez. Lo que tanto temí, me volvió a suceder. Ya me habían estafado, me habían robado y me volvieron a robar. O sea que el cerrar las puertas no garantiza que no nos va a volver a suceder. Porque están todos esos vacíos en nuestro interior que nos convierten en un momento en presa fácil de otra vez de los nuevos manipuladores. Amén. Toda persona, hombre o mujer que tiene vacíos internos, tiene carencias de. O sea, si no confío en nadie, hay gente que hasta bebe sola. ¿De verdad? Consumen solos. ¿Y por qué? No, es que yo no confío con nadie, vos. O sea, de repente ya tomado me pueden hacer algo, de repente ya consumiendo me pueden hacer algo y terminan solos. Y entonces esas personas comienzan a tener muchas necesidades, muchas carencias de afecto, carencias de finanzas, porque como
¿Le has cerrado la puerta a todo el mundo? Todo el mundo te cierra la puerta a ti. Nadie te ayuda. Y empiezas a tener una serie de problemas emocionales. Esto de la fe, cuando uno empieza a profundizar, se va llegando a lugares que uno no se imagina y a descubrimientos que uno no se imagina también, que pueden estar sucediendo en nuestras vidas. Pero creo que la palabra de Dios sirve para transformar nuestra mente, cambiar nuestra forma de pensar, porque si no trabajas en esa área y esos vacíos no los llenas de fe, entonces siempre vendrán esos manipuladores. Siempre va a venir alguien que te va a volver a lastimar, pues, que te va a volver a hacer lo mismo, engañándote porque te va a hacer sentir que te va a suplir lo que te hace falta. Y uno dice, en esta ocasión voy a confiar en esta mujer, en esta ocasión voy a confiar en este hombre, en esta ocasión voy a confiar en este negocio, en esta ocasión voy a confiar en alguien que te vuelve a hacer lo mismo. Cuando tú tienes esa falta de confianza, atraes a las personas que te hacen daño. ¿Me estoy dando a explicar? Tenemos que aprender a calmar nuestras emociones. Todo mundo, todo hombre, toda mujer tiene emociones. Todos los tenemos. No las podemos eliminar, pero sí podemos aprender a controlarlas. Amén. Que las emociones generan en nosotros alegrías, tristezas, miedos, otros sin fin, pero vamos a centrarnos en esas principales. Alegrías, miedos, tristezas. Eso generan las emociones. Por eso les decía en una ocasión, te sucede algo no muy bueno por la mañana y ya generalizaste y sentenciaste todo tu día que te va a ir mal. Este día, todo el día me va a ir mal y así te sucede. No lograste controlar una emoción y la emoción te llevó a sentir que todo estaba mal y al final así fue. Porque esas emociones, cuando tú no logras manejarlas, ellas te manejan a ti. A veces hay gente que está triste y no sabe ni por qué, hermano. ¿De verdad? Sí. Están enojados y no saben por qué. Porque las emociones te están manipulando y tú no estás aprendiendo a controlarlas. No sucede. No sucede constantemente. Es un patrón de conducta que traemos desde el mundial, desde el mundo. Pero ahora en el camino de Dios todo eso debería de cambiar. Deberíamos de tener la mente de Cristo, ¿no? Dice, mis pensamientos no son tus pensamientos y mis caminos obviamente no van a ser tus caminos. Entonces yo tengo que llenarme de los pensamientos de Dios para mi vida, para saber que son de bien. Amén. Aprende a vivir y a discernir. Si ya tenemos la mente de Cristo, usémosla a nuestro favor. Dice 1 Corintios 2:16. Primera Corintios 2:16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y dice la traducción actual, como dice la Biblia, ¿quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién puede darle consejos? Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por eso pensamos como Cristo. El Espíritu Santo nos pone los buenos pensamientos. Pensamientos tales que tienen el poder de controlar nuestras emociones. Es por eso que si algo me sucede mal, mi emoción ya no me controla a decirme, todo te va a ir mal. El Espíritu me dice, a pesar de que esto te salió mal, te puede ir bien. Y me ayuda a controlar una emoción. El Espíritu pone la mente en nuestro ser. Alguien te maltrató, por ejemplo. Y entonces dice uno, bueno, de plano tuvo un mal día. Pero ya no me pongo taco a taco.
porque pude controlar la mente, la emoción de enojo, de furia. Ahí alguien dice, mire, es que yo soy un ¿qué? Un fosforito, rápido, me enciendo. Es porque la emoción aún te controla. ¿Me estoy dando a entender? Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por eso pensamos como Cristo. Si a ti todavía te dominan las emociones, entonces necesitas trabajar un poco más. Amén. ¿Alguien quiere comentar algo? Vamos, hijo. Yo sabía que vos me ibas a aportar. Gracias. Buenas noches, hermanos. Es un gusto estar con ustedes. Pues, para comenzar con lo que iniciaste tu plática es con el primer día, con el día de la creación de la luz. Es un acto fundamental, la vez pasada lo hablamos. Es lo que científicamente probado, es lo primero que existió, en el sentido de que si nos basamos en lo que se cree del Big Bang, que es algo que es muy posible que así sea, el principio, tiene que haber tenido un principio el universo. La luz es el resultado natural y es el único elemento cuyo átomo no tiene masa. La luz viaja a 300,000 kilómetros por segundo y ningún otro átomo podrá alcanzar esa velocidad porque tiene masa. Todos los demás átomos tienen masa, en cambio la luz solo tiene carga. Y una cosa importante que dijiste, separó la luz de la oscuridad. La luz tiene sustancia, la oscuridad es ausencia de luz. O sea, no hay un átomo de oscuridad, que uno diga, aquí está un átomo de oscuridad, no existe. Cuando la luz llega, la oscuridad se va. Por un lado, por otro, hablabas de confianza. Fíjate que la palabra crédito se deriva de el credere, que quiere decir confianza. Entonces, una persona que no le puede dar crédito a la palabra de Dios, digamos, es esa persona que vos decís que vive temerosa, que vive enojada y que no tiene control sobre sus emociones porque carece de confianza hacia los demás, hacia él mismo, hacia el sistema, hacia lo escrito. Entonces, vive en un infierno, vive en problemado. Es parte de lo que te quería decir, se me quedó en el tintero algo, pero a veces por la edad. No fueron botonetas las que me comí. Alistar tu pensamiento porque en el segundo tramo vamos a tener muchísimo que hablar. Adelante, hermano. Sí, que el Señor nos bendiga, hermanos. Buenas noches. Creo que algo que empezaba a hablar, pastor, y mencionaba con respecto a cuando a alguien le han hecho algo, y eso lo pasé yo, lo viví, cuando pues la mamá de mis primeros hijos, hubo una desconfianza y yo pensaba que todas las mujeres iban a ser así o que eran así, y me metí tanto eso en la cabeza que llegó un tiempo que yo trataba mal a las mujeres, o sea, lo digo así, y pensaba que todas iban, o sea, que todas eran iguales porque me grabé eso en la mente. Pero hubo alguien, o sea, mi papá me decía, mira, no, vos no tienes que pensar así, tenés tu mamá, tenés hermanas, me decía, o sea, fue una situación que pasaste, pero no todas son. Entonces me hablaba, pero hubo alguien y me dijo, tenés que sacarte eso de la mente porque vas a llegar a conocer a alguien que verdaderamente te va a honrar y todo, pero siempre vas a tener ese mal concepto de esa persona, me decía. O sea, no vas a ser feliz ni vas a hacer feliz a la persona que esté a tu lado. Y entonces yo empecé a pedirle a Dios y lloraba y le decía, Señor, quítame esto porque yo no quiero vivir así siempre, pues, porque era algo que me levantaba y miraba a alguien, una mujer, y me saludaba y yo decía, esta es una tal por cual, lo hacía. Pero creo que eso fue parte de del daño que me hicieron a mí, de lo que yo pasé, y creo que al principio empecé a tener yo esa desconfianza con la cancha, yo soy sincero, y vuelta quedaba ella, y por eso ella a veces menciona, ay, no, este hombre me fue a controlar a la par de un árbol y ni cuenta se había dado, pero porque eso quedó ahí. Entonces, gracias a Dios, con el tiempo el Señor ha ido trabajando en esa área. Y la que usted mencionaba, el fosforito, creo que a todos nos cuesta esa parte porque venimos de una vida desordenada, y creo de que el Señor ahora pues nos está enseñando cómo debemos de
ordenar, y usted nos ha enseñado que Dios es un Dios de orden y empieza en el caminar pues a hacer a ordenar nuestra vida, y creo que a veces nos cuesta, pero creo que para eso estamos acá, para seguir aprendiendo. Solamente, pastor. Creo que esa parte que compartía José es bien importante. Por eso le digo, si seguimos buscándole, le encontramos, porque los celos es miedo a perder a alguien, ¿verdad? Ahora, son miedos infundados, están sin fundamentos, ¿verdad? Falta de confianza. Y como decía José, obviamente viene una marca desde hace muchos años atrás. Nosotros cuando salimos de las adicciones traemos muchas marcas de esas. Y está bien, nos marcaron, pero hay que empezar a trabajar en esas áreas. Porque si no, como les decía, deja uno de consumir una adicción y sigue viviendo un infierno, decía Juan Luis. Con las mismas cosas, los mismos pensamientos. O sea, los alcohólicos anónimos le llaman borracheras en seco, ¿verdad? Porque el alcohólico vive de la misma forma, solo que sin beber. Y eso no es de Dios, eso no es agradable a Dios. Entonces, mis hermanos, creo que el problema es de que cuando somos así, difícilmente confiamos en Dios, aunque lo digamos. No confiamos en Él. Y eso es evidente, ¿verdad? Porque nuestras emociones nos controlan. Siempre nos van a controlar, pero tenemos que aprender a través de la fe y la confianza en Dios a controlar esas emociones, a controlar todo eso. Se aprende, todo es aprendido. A mí me decía alguien, su peor error es que confía demasiado en la gente. Para unos es un error, para mí es una virtud. Al final, o sea, el que falla, ¿quién pierde? ¿Pierdo yo o pierde el que falló? El que falló, yo no pierdo. Él perdió una oportunidad, ¿verdad? Entonces digo, bueno, si no aprovechó, pues igual yo sigo. He aprendido y no voy a dejar de hacerlo, porque yo trato de poner mi confianza siempre en Dios y no puedo separar, no puedo decir en Dios sí confío, pero en el hombre no confío. Eso no existe. Eso no existe, ¿verdad? Si confiamos en Dios, se va a reflejar en la confianza con los hombres. Si confío en Dios, se va a reflejar en la confianza en mi matrimonio con mi esposa. Confianza, fe. Entonces yo ya no tengo celos porque ahí la voy a perder. No, yo vengo a través de la confianza y el amor a cimentar una relación, a fortalecerla. Y entonces podemos andar donde andemos, podemos dejar de vernos los días que dejamos de vernos, pero no pasa nada. Ni en ella ni en mí un pensamiento erróneo de eso, ¿verdad? No es que no se han vivido, se han superado a través de la palabra de Dios. Entonces, si nosotros aún hay emociones que nos controlan, difícilmente vamos a actuar en fe. No se puede. No podemos tener una mente dividida, no existe, ¿verdad? Entonces, pero sí, a través de estas enseñanzas tenemos que identificar y poder superar esas áreas para poder lograr lo que Dios quiere de nosotros. Amén. Sí. Dice Alejandro, la fe no tiene que ser una emoción, sino una convicción de lo que nosotros queremos, soñamos y anhelamos en nuestras vidas, y saber que Dios va a obrar en nuestras vidas y lo lograremos en Él. Amén, así es. Así es. Entonces, tenemos que aprender a calmar nuestro cerebro de las emociones. Calmex. Se te sube el enojo, cálmalo. Se te sube de miedo, cálmalo. Se te sube aún de alegría, cálmalo. Por eso que dicen que el alcohólico toma si está alegre, si está contento o si está triste, o sea, por todo y por nada. ¿Por qué? Porque no sabe controlar sus emociones. Cualquier emoción, sea cual sea, lo domina. Amén. Entonces, eso es lo que sucede. Adelante, Luis. Buenas noches a todos presentes. Efectivamente, yo pienso que
empezar a caminar con el Señor es empezar a cultivar la fe. Realmente, si estamos buscando de Dios, es porque realmente queremos tener un cambio interior. Muchas personas, digo muchas porque no me cuento, pero la verdad es de que muchas personas viven con ese tipo de enfermedades, lo que son los celos, la envidia, el enojo, las cóleras, vivir en el pasado y todas esas cosas que realmente deterioran el alma. Y es un signo de que la persona no tiene una elevación espiritual, una elevación que le haga confiar en Dios. El profesor Caleb, tuvimos una reunión el martes, ¿no? El martes. Él nos dio una plática y todo, y yo realmente sí, muy de acuerdo en lo que estábamos hablando, porque precisamente se refería a eso, a la sanidad del alma. Un alma enferma es un alma que tiene celos, que tiene envidia, que tiene cóleras, que vive regañando, que vive refunfuñando, hablando mal del vecino, criticando, dando juicios sin que le conste si es cierto o es mentira. Pero un alma que realmente va prosperando es un alma que se siente agradecida por todo. Si va a llover, qué bueno, gloria a Dios que va a llover, porque las vaquitas comen y va a haber lechita, ¿va? Y si no va a llover, pues qué bueno, qué día más lindo, ¿va? Qué bonito, aprovechemos que hoy no llovió, que tantas cosas que pueden hacer en un día que no sea lluvioso. Entonces, esos son frutos del Espíritu, esos son frutos de caminar en fe. Y eso es lo que uno busca cuando uno busca de Dios. Cuando uno busca del Señor, uno está constantemente buscando esa bonanza espiritual, esa prosperidad espiritual dentro de cada uno, ¿verdad? Entonces, y es como el hombre va sanando poco a poco. O sea, no es que vamos a llegar a ser, hoy me vuelvo evangélico, mañana soy santo, eso es mentira. Porque nosotros poco a poco vamos a ir dándonos cuenta de las cosas que nos vienen haciendo daño, de las cosas que nos hacen retroceder, de las cosas que nos hacen no creer. Porque realmente el objetivo, siento yo, de buscar al Señor es llegar a una convicción real, a un cambio de chip, a darle la vuelta a la tortilla, como decimos, totalmente. Que no haya, es como decir, como quemar nuestros puentes y estar muy atentos a lo que metemos dentro de nuestra cabeza, ¿verdad? Entonces, eso es la fe, eso es caminar en Dios, sujetarnos de Dios, estar aferrados a Él y sabiendo que mientras estemos agarrados de la mano de Dios, a sus conceptos, a sus enseñanzas, vamos a caminar bien. Pero si nosotros nos soltamos de Dios y empezamos a alejarnos de Él, obviamente nos empezamos a acercar al diablo, ¿verdad? Y si soltamos eso, entonces también es falta de creencia. Entonces debemos de creer realmente. Si nosotros buscamos de Dios, debemos hacerlo con un corazón dispuestos a cambiar, dispuestos a entregar a ese hombre viejo y permitir que surja el hombre nuevo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Solamente, pastor. Creo que es bien importante lo que Luis compartía sobre el alma enferma. Y así venimos. O sea, todos hemos venido de ahí. Pero no todos podemos seguir así. No tendría razón de ser, mis hermanos. Les decía el domingo, ¿de qué sirve? Entonces, la única diferencia es que ahora vengo a la iglesia. Pero al final, después de la puerta, sigo siendo el mismo y sufriendo las mismas situaciones. Y eso no es lo que Dios quiere de nuestra vida. Pero como decía Luis, o sea, si hay malos pensamientos, hay que sacarlos. Dice la Escritura que tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Él nos pone nuevos pensamientos a través de la palabra de Dios. Pero son prácticas que nos van ayudando cuando verdaderamente queremos salir adelante. Decía Luis, no es como un switch que se baja y ya cambié. No, o sea, es una constancia, un constante perseverancia. ¿Cuántos días tenés que estar leyendo la Biblia? Casi 50. 49 exactos, joven. El casi no existe. Ni piquito tampoco. ¿Verdad? O sea, 49 días que va creando él una perseverancia. Y entonces le decía, si sos perseverante para leer la Biblia, vas a ser perseverante para muchas cosas.
como el que tiene fe en Dios, va a tener confianza también en los hombres. No se puede, todo va en paralelo, no se puede ser diferente. Pero entonces la palabra de Dios, cuando yo platico ahora con Quique, él me dice, sí, es que como Abraham confío en el Señor, y me empieza a hablar todo lo que ha leído, y como hemos leído juntos, entonces lo que me está hablando es lo que yo sé que él ha leído. Y digo, esa palabra va a ir cambiando los pensamientos en su vida, sacando lo viejo y poniendo lo nuevo. Eso es lo que necesitamos tener. Amén. Buenas noches, hermanos, se les bendiga. Amén. Sí, este tema de la fe es tremendo, ¿verdad? Porque cuando estábamos en el mundial, uno pensaba que fe era ir a la iglesia. Ah, sí, yo tengo fe porque creo en Dios. Hasta ahí. Pero uno se va dando cuenta. Yo leí un libro que dice El tesoro de la fe, ¿verdad? Entonces dice uno, bárbaro, ¿verdad? Porque dice uno, qué tesoro, y lo teníamos ahí. O sea, posiblemente teníamos en nuestro corazón un poco de fe, ¿verdad? Pero estaba ahí escondidito en un baúl y nunca lo utilizábamos en nuestra vida. Y realmente es el motor que lo eleva a uno, que lo ayuda a uno en todo sentido. Y cuando uno sabe que esa fe nos lleva a la salvación y a conocer más de Jesús, realmente no hay para dónde, ¿verdad? Nos lleva a cosas maravillosas, a conocer nuevos pensamientos. Una vez estaba cerrado, decía, no, yo no leo ese libro porque este cuate es tal cosa, o este es de tal religión, o este tiene tal pensamiento. Pero cuando uno va leyendo de cada persona lo valioso que tiene, su conocimiento, es uno bárbaro, ¿verdad? Porque yo desaprovechaba eso. Entonces, cuando uno va tomando todos esos pensamientos de todas las personas, dice, valioso, ¿verdad? Entonces, yo digo que sí, la fe es un gran tesoro. Y lo peor es que a veces lo tenemos ahí y no lo explotamos, no lo utilizamos. Escuchaba al apóstol Walter un día que nos decía, es que la moneda del cielo es la fe. Se dice uno, a la gran. Entonces, se queda uno atónito, ¿verdad? Y así pues creo que a través de la fe hemos visto cambios en nuestra vida, el comportamiento, lo que decías, uno se mantenía a veces de mal humor porque perdió la selección, perdieron los rojos. Es que ¿qué voy a hacer si ya viene el fin de mes? Tengo que pagar casa, tengo que pagar local. Pero ahora no, dice uno, no, sí. Yo tengo fe que el Señor está conmigo, ¿verdad? Él me va a ayudar. Y es increíble porque la gente dice, viste, ahora usted está más tranquilo ahora, ¿qué está tomando? Le dice a uno. Y uno dice, no, es el amor de Jesús, ¿verdad? Con todo orgullo, porque hasta vergüenza le daba a uno decir que uno creía en Dios o todo se lo debo a Cristo. Yo le decía a una persona, ahora ya no me da vergüenza decir a mí que todo lo que yo tengo se lo debo a Él, ¿verdad? Y creo que lo que he logrado en mi vida, con mis hijos, realmente no tengo palabras para decir que Él ha sido el proveedor en mi vida, en mi salud, en todas las fuerzas, ¿verdad? Entonces realmente no tenemos cómo agradecerle, y cada día es eso. La fe es un tesoro, ¿verdad? Y tenemos que utilizarlo. Y no solo utilizarlo para nuestra vida, sino que lo maravilloso es que hasta lo podemos transmitir a otras personas que realmente, miren hermanos, de 30 personas que llegan al taller, les puedo decir que tal vez 5 tienen fe en Cristo Jesús, pero realmente fe, ¿verdad? Los demás están, unos pocos, unos nada, unos están más perdidos, pero dice uno, hay que animarlos, ¿verdad? Entonces yo ahora en mi taller puse hasta citas para que ellos cuando lleguen por lo menos dicen, esa cita qué hermosa, ¿verdad? Entonces animarlos con algo, porque realmente hay muchas personas que andan demasiado perdidas, y lo peor es que no solo ellas, sino que se lo transmiten a sus familias, ¿verdad? Entonces digo yo, si este cuate está así, ¿cómo estarán sus hijos, verdad? Pero no lo hace uno por juzgar, sino porque le duele ver cómo la gente desperdicia ese tesoro de la fe y no lo ponemos en práctica en nuestra vida, ¿verdad? Entonces hay que inculcarles eso, que lo explote, que lo pongan en práctica en su vida, ¿verdad? Porque ahí está la fórmula. La fe salvadora es eso,
proclamar el nombre de Jesús, actuar en nuestra vida y creer que Él es el que realmente nos va a sacar adelante. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Amén. Adelante, César. Bien hecho, Alfredito. Buenas noches, mis hermanos. Gracias por dejarme participar. En este tiempo me he dado cuenta, pues, en qué posición me encuentro en respecto a cuestión de lo de la emoción y con lo de la fe. Pues, yo, una persona, un hombre muy emocional, en realidad lo voy a decir así, creo que ha sido mi batalla, pues, durante todo el tiempo. Me imagino que durante el tiempo en consumo, pues, ni hablar, va, pero ahora que ya no consumo ha sido la parte que más me ha costado. Más bien que aportar, creo que algo al tema, creo que más bien es como marcar para mí en mi vida en qué momentos que estoy y dónde me encuentro. En realidad, pues creo que, como lo decía bien Alfredito, por eso era que me animaba a hablar, porque me he dado cuenta que no he utilizado esa parte de la fe. Sí, Dios obró en mi vida en este aspecto de que, pues, me quitó la gana, o sea, la emoción esta, que también era una emoción que me llevaba por los suelos, o sea, el que cualquier cosita que me pasaba yo me iba a consumir o a fumar o a lo que fuera, pero que me llevara al consumo, que ahora pues es algo que, aunque me retuerza por dentro y lo piense, no lo hago. Pero sí me ganan otras ciertas cosas que paro haciendo, que cuando siento ya lo hice, y pues que los que han pasado por eso me han de entender, o sea, me han de comprender que es algo que en realidad yo quisiera evitar en el momento, pero no puedo, pero me doy cuenta que es porque no he activado o no he hecho lo que se debe de hacer con lo que he aprendido, con lo que la fe pues demuestra. He puesto fe a otras cosas que pues Dios vive de que pues me han funcionado, pues ahora veo de que de esa misma fe un poco más le debo de poner a esa parte de mi vida que me ha estado fallando. Pero sé que Dios me va a ayudar y me va a ayudar a ir a otro nivel como lo ha hecho con otras áreas de mi vida. Y gracias porque pues me estoy dando cuenta en realidad dónde estoy y sé que con Dios lo voy a lograr, pero es algo que con lo que estoy luchando y pues estos temas me están sirviendo bastante. Sé que no soy muy expresivo, pero llevo los temas en mi corazón, en mi mente, y lucho todos los días por querer pues alcanzar lo que Dios quiere para mi vida. Y pues nada más, gracias. Yo creo que cuando alguien viene aquí a Casa de Transformación, traen un paciente. Una de las primeras preguntas que le han de hacer a la persona o a la familia es: ¿qué es lo que consume? ¿Qué es lo que está consumiendo? Va a poder tratarle si es alcohol, si es droga, si es qué clase de droga. Ahora, yo les podría preguntar a las personas que dicen que les está costando. Les podría hacer la misma pregunta: ¿qué estás consumiendo? Decía, y no se me va a olvidar cuando dijo Juan Luis sobre los TikTok y todas las tonterías que uno ve, los memes. Usted se ríe, yo a veces me he reído de algunos, pero la mayor parte de memes es consumo de cosas que se quedan aquí y que solo contaminan tu mente. Consumo de celos, consumo de odio hacia la mujer o al hombre. Todo eso se trata. De todo se trata. Hay un hombre solo que necesita que Dios le dé una pareja y se empieza a meter en páginas de mujeres y ahí anda buscando. Estás perdido. No es por ahí. No va a llegar. Porque no estás actuando en fe, estás actuando y soltando tu emoción y te está dominando. Es duro, pero es una gran verdad. Te vuelvo a preguntar: ¿qué estás consumiendo? Porque si me está costando, es porque aún no he tenido la mente de Cristo. El Espíritu no puede instalar esos pensamientos, porque de pronto hoy te llevas un buen pensamiento de aquí y al rato lo echaste a perder con otras cosas. ¿Qué estás consumiendo? Fe es creer que algo existe para mí. Debe de existir una mujer, una pareja, un hombre. Dice que Isaac
Está leyendo el pasaje donde Isaac, ¿verdad? Abraham manda al siervo a buscar pareja. Dice que fue al lugar donde salían las doncellas. De paso que fue a la salida del bar, a la salida de una discoteca, donde salían todas las doncellas. Ahí fue a buscar mujer para Isaac. Y encontró una doncella. Una mujer que Dios le marcó al siervo que iba a ser la esposa. Pero dice que Isaac meditaba en la palabra de Dios. Eso es lo que consumía. Entonces, mis hermanos, ¿qué estamos haciendo y qué estamos consumiendo? O sea, tengo problemas porque mi emoción me lleva a pelear con quien se me ponga enfrente. ¿Qué estás consumiendo? ¿Estás consumiendo películas de violencia? Pareciera que no afecta. Pareciera que no afecta. ¿Verdad? Es que, mis hermanos, si nosotros no nos disciplinamos, no vamos a salir adelante y no vamos a tener lo que Dios quiere que tengamos. Una vida, decía Alfredo, en paz. Se nota cuando una persona está en paz. Ese es fruto del Espíritu. La fe es fruto del Espíritu. Las añadiduras vienen. Eso ya viene de cajón. Pero solo con el hecho de tener paz y alegría es más que suficiente. Estar contento con lo que tengo y como vivo. ¿Verdad? Pero te vuelvo a decir, ¿qué estás consumiendo a través de la internet? La internet es una puerta abierta a muchísimas cosas, a la perdición y también a la bendición. Pero no podemos estar metidos en dos pensamientos, ¿verdad? Entonces, si queremos nosotros cambiar nuestra forma de pensar, cambiemos lo que estamos consumiendo, lo que está pagando nuestra fe. Lo que vengo a consumir aquí es consumido durante la semana por algo más. Eso es importante. ¿Verdad? Milagro, nosotros miramos televisión en la casa. Miramos televisión en la casa. Un día, me recuerdo hace algunos años atrás, yo estaba viendo una milica de Rambo. Pero me gustaba. Estaba ahí, estaba Rambo, ustedes saben cómo es esa onda, ¿va? De bombas y todo ahí. Y entonces llegó Mili y sale y se para y me dice, ¿qué estás viendo, papá? Porque nunca había visto que yo viera algo así. Porque era de violencia. Y tuve que cambiarlo, porque yo no había acostumbrado a que viéramos eso, porque, o sea, si yo vengo de ser violento, tengo que consumir algo que no me provoque esto. Y como les digo, pareciera que es tan normal, no es tan normal como ustedes creen. Amén. Existen dos tipos de cerebro. Está el cerebro emocional y el cerebro pensante. El cerebro emocional es el que traemos de cajón, ¿verdad? Es donde están todas las emociones que nos dominan, que nos mueven. Pero ese cerebro emocional tiene que llegar a ser dominado por el cerebro pensante. Pensante a través de la palabra de Dios, ¿verdad? El cerebro pensante te hace reflexionar cuidadosamente. El cerebro pensante te hace preguntar. El cerebro pensante busca información. Porque el emocional no te hace hacer eso. Por eso es que te engañaron. Por eso es que te estafaron. Porque te vendieron algo que te despertaron tu emoción. Está bien. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Por qué nos han estafado en la internet? Pedimos cosas que... ¿Por qué? Porque nos enseñaron algo y saben que ya me veo yo con esa camisa puesta, o ese saco puesto, esos zapatos puestos. La emoción te hizo creer algo. Hay gente que la estafan por eso. Mire, usted meta 100 y se va a ganar 200 en una semana, que no sé qué, y empiezan a hablar y te emocionas y démosle. La emoción te domina. Pero el cerebro pensante dice, investiga, pregunta y busca información.
¿Estamos aprendiendo algo? Si nos engañaron fue porque no investigamos. Nos movimos emocionalmente y creímos en todo lo que nos dijeron. Es que era un buen hombre, me ofreció casarme, me ofreció casa, carro, sueldos, puntos. Y después salió a comprar cigarros y ya nunca lo volvió a ver. ¿Verdad? Mis hermanos, las emociones nos mueven. Aún estoy hablando en el mundo cristiano. No estoy hablando en el mundo de afuera. El cerebro emocional asociado a las emociones y sentimientos es lo más antiguo y primitivo que existe. O sea que si tus emociones te mueven todavía tenés una mente muy antigua, muy primitiva. Hay veces que yo veo que anda la gente estafando con algunas mañas de hace muchos años. Digo, ¿será que todavía caerá la gente? Todavía caen. Todavía caen. Hay gente que cae. Hay muchas artimañas muy antiguas. Si este cuate, ¿será que todavía encuentran gente que cae? Gente que se mueve por emoción. Le mueve la emoción y ahí cae. Adelante, mi hermano, desátese. Sí, hay hablando de la mente, dos teclas o dos resortes en la estructura psicológica de todos los seres humanos, y es la que los estafadores profesionales saben manipular perfectamente bien, y es el temor de perder y el deseo de ganancia material. Esos dos. Aquella estafa de que, mire, tengo el número de lotería aquí premiado, pero fíjese que mi hija está mala en el hospital y yo necesito dinero ahorita, le doy el número en 5,000 quetzales, es por 500,000. Pero, ¿y cómo hacemos? Mira, hay un señor con un periódico y ya me présteme su prensa. Ellos fueron a una imprenta y hicieron el listado y lo imprimieron con ese número ganador, y estos dos se conocían, pero el otro va a ver con quién le presta los 5,000 quetzales para comprar el número. ¿Por qué? Pero tiene que ser ahorita, o te lo vendo acá. No, espérate, no se vaya. Manipulan bien todo el rollo. El temor de perder, que ya tiene el premio gordo, y el deseo de ganancia material. Entonces, eso nubla la lógica. Y la persona cae a aquel ruedo de que se encuentra tirado un dinero en la entrada del banco y que se mete en un pañuelo y vamos a... Y tome, viene la policía. Y le dan el pañuelo a eso y nos a la vuelta. Y cuando abre un montón de papeles, va. Yo conocí a una persona que estaba en el preso, una mujer, en la cárcel de Quetzaltenango, precisamente porque hacía ese pase. Y me explicó cómo era. Un pañuelo mete en el pisto y aquí, y después cuando viene la policía se saca otro. Bueno, pero ¿cómo es que es ese mecanismo? A todos nos puede pasar. A todos nos pueden dar esa casaca. Y hay unos que son finísimos, que son millones. Hay unos estafadores, pero que hacen el método de la burbuja. Y es que tenemos que aprender precisamente no ser emocionales. Permítame, vamos a ver... pidámosle la prensa a la otra persona, o vamos a buscar otra prensa libre a otro lugar. Entonces, no, porque si no, que no sé qué, lo tratan de manipular a uno, pero no tiene uno que dejar. Pero sí saber eso. Y esto es lo que maneja un vendedor profesional, pero sí va a dar a cambio algo. O sea, la misma técnica del estafador es la que tiene que manejar el vendedor. Pero el vendedor sí es legítimo, pero tiene que aprender a manejar eso, ese descuento, o solo hoy. Mañana. Entonces, es bonito. Y es la mente racional y la mente emocional, ¿va? O sea, la mente lógica y la mente que es manipulable. No me hubiera recordado lo del papel porque a mí me pasó cuando tenía 18 años. El cuate me enseñó el dinero. Yo hasta miraba mi bicicleta ya. Dije, me voy a comprar mi bicicleta que tanto he deseado, unos pantalones, y lo que me salvó fue que yo no llevaba dinero en efectivo. Si hubiera llevado, me roban, pero no llevaba, ¿verdad? Pero me emocionaron, me dijo, mira qué montón de dinero, y era patojo. Pero sale a eso, mis hermanos, o sea, el cerebro emocional, cualquiera lo manipula. Cualquiera lo manipula. Se cree cualquier cosa, lo que decía. Entonces ya viene lo que decía Luis.
Como mi cerebro emocional se cree cualquier cosa, yo siento que yo le caigo mal a Lick. O yo siento que él me quiere hacer algún daño, porque me estoy creyendo cualquier cosa, porque mi emoción me controla. Amén. El cerebro pensante es responsable del razonamiento, la lógica. El cerebro pensante es más evolucionado. El cerebro emocional es primitivo, es antiguo. El cerebro pensante es más evolucionado. Analiza. Toda la situación la analiza. Y normalmente da en el punto. ¿Verdad? Entonces, pero todo viene al cambio de qué estás consumiendo. El cerebro emocional. Estos son temas muy largos que yo voy acorté por tiempo, pero que ustedes pueden seguir investigando. El cerebro emocional se encarga de las emociones, sentimientos, instintos, memoria a largo plazo, respuestas automáticas como el miedo y la ira. Ese es el cerebro emocional. Memoria a largo plazo. ¿Por qué digo memoria a largo plazo? Ponga atención. Usted compra algo porque lo quiere comprar, porque está bonito, porque tengo el dinero y lo compro. Memoria a largo plazo porque después de 2 semanas dice no lo hubiera comprado. Ahora ese mismo dinero lo necesito ahorita para algo mucho más importante. Yo no debía haber comprado esto. Memoria a largo plazo, lo compré por emoción. Actúa por instinto. Piensa. Si lo piensas porque actúa, ¿verdad? Por puro instinto, por pura emoción. Memoria a largo plazo. Compró algo sin pensarlo, sin preguntar. Respuestas automáticas. Sí. ¿Verdad? Una de las características del cerebro emocional es que reacciona rápidamente a estímulos. Lo que decía Juan Luis, solo lo estimulan con algo, le enseñan algo y acciona. No piensa, es que no piensa, reacciona. Es aquel que dice, es que yo ni siquiera pienso, a mí solo alguien me dice algo y me le voy encima. Ese es un cerebro emocional, no piensa, no actúa. Amén. Cerebro pensante. El cerebro pensante es la meta que debemos de nosotros querer lograr. Se dedica al pensamiento lógico, utiliza la lógica. La lógica dice, ¿no me puedo ganar algo? O sea, ¿cómo me voy a ganar algo si nunca compré un número? ¿Cómo me voy a ganar algo tan barato si tiene un valor más alto? O sea, dice la lógica, aquí hay algo. Ese es el pensamiento pensante. Se dedica al pensamiento lógico, la razón, el lenguaje, o sea, la forma de hablar, la planificación, la toma de decisiones y conciencia de sí mismo. Todo eso es un cerebro pensante. Lo que decía Juan Luis, si mira, me trajeron eso, mejor miremos de otra persona, quiero ver. No, pero es que mire, apúrese, no. Usted me tiene que esperar a mí si quiere venderme. Y entonces ahí empiezan a temblar. Cuando te quieren hacer algún daño, empiezan a temblar porque dice, bueno, este no es cualquier tipo o tipa. ¿Verdad? Entonces, mis hermanos, piensen. Líderes tienen que tener un cerebro pensante porque puede llegar alguien a tu grupo y decir, fíjate que yo escuché a Juanito Pérez que estaba hablando mal de vos. Un cerebro emocional la agarra con Juanito Pérez, sin preguntar. Pero el cerebro pensante utiliza su lógica y dice, qué extraño, voy a pensar. Posiblemente este muchacho me esté mintiendo. Necesitamos un cerebro pensante. Las características del cerebro pensante es analiza información, evalúa riesgos y beneficios. Permite la reflexión y control de impulsos. Reflexión y control de impulsos. Ese no se deja llevar por las emociones.
Eso es bueno para los negocios. Y es bueno para negociar. Amén. ¿Alguien quiere agregar algo? Dale. Alejandro dice, mi pasado que no quisiera recordar, estuve tan mal que yo pedí a Dios que me sacara del vicio, pero lo hacía nada más cuando me sentía perdido, que ya no tenía para dónde ir. Salía de eso y de nuevo iba a lo mismo, o sea, era una emoción momentánea. Pero ahora entiendo que es la verdadera fe, porque estoy convencido de que Dios fue el que me sacó de donde estaba y seguiré confiando en Él. Carolina dice, cuando empecé en mi sobriedad, no tenía la fe que ahora tengo. Antes me preocupaba tanto en que no tenía dinero y mis emociones se ponían mal. Ahora tengo fe y he visto la mano de Dios en mi vida y en mis finanzas. Dios me sorprende y ahora solo sé que dependo de Dios y aquí vamos aprendiendo a manejar mis emociones. Amén. Bien hecho. Entonces, mis hermanos, tenemos que aprender a manejar las emociones y no que las emociones nos manejen a nosotros. Entonces, cuando tenemos la mente de Cristo, el Espíritu Santo te dice, detenete. Te dice, no lo hagas. Yo he estado, miren, a punto de comprar algo con la billetera ahí y siento en mi espíritu cuando me dice, tranquilo. Y me doy la vuelta y salgo. Digo, no debe ser el momento, ese dinero me puede servir para una necesidad que yo no sé qué va a venir, pero me da la capacidad, el mismo espíritu, porque no soy yo, me da la capacidad de detenerme ante una emoción, ¿verdad? Por eso es que entonces volvemos a la fe y la confianza. Puede venir alguien a decir, fíjese que fulano habló mal de usted, me quitó algo a mí, me quitó la paz. No. Mientras no me quite la paz y no me quite algo a mí, paso por alto eso. A mí no me afecta. Ahora, eso lo he aprendido. Antes me afectaba, antes me enojaba, antes me frustraba, antes, no, ese Lick mala onda, pues chica, no solo cuánto le he dado yo y ahora lo que dice de mí. No, ahora ya no. Yo paso por alto, tengo muchas cosas más en qué pensar. No tengas miedo a preguntar. No tengas miedo. Por eso les he dicho, no hay pregunta tonta. Pero si hay tontos que no preguntan. Pregunte. Si va a comprar algo, pregunte. Si va a hacer un negocio, pregunte. ¿Por qué quieres hacer este negocio conmigo? ¿Por qué no lo hiciste antes? ¿Por qué no pediste prestado en el banco en lugar de prestarme a mí? Pues pregunte. Yo a veces he visto gente que compra cosas y le digo, ¿y esto para qué no preguntaste para qué? No, eso no pregunté. O sea, ¿solo lo compraste? Sí, solo lo compré. Primero compra y después quiere preguntar. A alguien Dios le está hablando, creo yo. ¿Verdad? Pregunte lo que va a comprar. Tiene derecho si está pagando. ¿Verdad? Investigue. Muchas personas dicen que tuvieron fe cuando iniciaron algo, una relación, un negocio. Ahora te pregunto, ¿fe en qué o en quién? Entonces, dígale al justo que le irá bien. El Espíritu va a poner en su mente los pensamientos necesarios para que le vaya bien, para poder dominar las emociones y no las emociones lo dominen a él. No permitas que nadie te apure. Toma tiempo y piensa bien lo que vas a emprender con fe. Aquí he visto que a aquel le va bien en sus ventas. Me voy a ir a meter un préstamo al banco y voy a sacar dinero para comprar lo que él compra y a mí me va a ir bien también. Otros que veo yo se cambian de empresa. Mira la empresa de don Hervin, porque ahí don Hervin gana bien. Entonces yo me imagino que a mí me voy a ganar bien también.
Estás por impulsos. Preguntarle cuánto tiempo les ha llevado. ¿Cuánto tiempo les ha llevado tener las cosas? ¿Cuánto tiempo les ha llevado llegar ahí? Las cosas no se hacen de la noche a la mañana, pero sí se pueden iniciar a hacer hoy. Amén. Entonces tienes que tener en claro bien las cosas, asesórate, pregunta. Fíjese que quiero hacer tal cosa, ¿qué opina usted? Pero pregúntale al que ya tiene algo de lo que vas a comprar, no al que no tiene. Hay que actuar con sabiduría y disfruta lo que Dios quiere darte. Si es un negocio, hazlo crecer. Pero haz todas las cosas con sabiduría. Amén. ¿Alguien quiere opinar sobre el cerebro emocional y el pensante? Sí, qué impresionante esa parte de los dos tipos de cerebros. El Espíritu Santo me hablaba ahorita, hablaban fuerte a mi mente porque me ponía a pensar yo y me recordaba la escritura de que, o me ponía a pensar yo de que el cerebro emocional es el que nos hace ser inconstantes, nos hace ser de doble ánimo, ¿verdad? Y la Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos. Pero en base a lo que usted decía, que se deja llevar por impulsos, ¿verdad? No piensa bien las cosas, por dejarse llevar de esa forma de pensar, uno no, como que no toma los riesgos, ¿verdad? Que pueda llegar a existir. Y en cambio el cerebro pensante es el que afirma los pensamientos entre el bien y el mal, porque yo me ponía a pensar, por ejemplo, obviamente cuando uno se detiene a pensar qué es lo que va a comprar, qué es lo que va a hacer, a dónde va a ir, cómo va a organizar su tiempo, todo sale bien. Pero cuando uno a veces está en los quehaceres y es como lo que usted decía, el cerebro pensante lo quiere engañar a uno haciéndole creer que es que esto, y usamos palabras como, no, es que esto es rapidito, esto es fácil, esto es lo otro, y es el emocional, ¿verdad? Por eso es la diferencia entre el emocional, porque entonces es un ratito aquí, esto allá, después, y nos gana ese impulso, pero en cambio el pensante afirma bien todo, su tiempo, su esfuerzo y dinero, y entonces, por eso es que es como la diferencia entre las emociones, porque al final las emociones nos llevan a dudar muchas veces, ¿verdad? Que es obviamente lo contrario a la fe. Pero entonces el cerebro pensante acompañado de la fe puede reafirmar no solamente las promesas en su vida, sino que también puede hacerlo avanzar, porque entonces ya no pierde tiempo, ya no es como que pierda porque el ser emocional nos hace perder tiempo, ¿verdad? Nos hace perder tiempo, nos hace perder fuerzas, energía, incluso hasta desgaste mental, porque por estar pensando cosas o tonterías que a veces no tienen nada que ver con eso, nos desvía de lo que estamos enfocados, ¿verdad? Pero solamente eso quería compartir. Ahora, todo va basado en la escritura que vimos, que tenemos que la mente de Cristo y es el Espíritu Santo el que pone en nosotros nuevos pensamientos. No es que yo tenga un cerebro pensante porque soy yo, no, es el Espíritu Santo el que hace la obra, ¿verdad? Y entonces, si el Espíritu es capaz de hacerme pensar antes de actuar, entonces quiere decir que yo puedo evitar pecar también. ¿O no es lo mismo? Si me sale una de a 25 por ahí, decir, no, mirémonos por ahí. Entonces, el cerebro pensante, o sea, el Espíritu Santo me va a decir, recordate que te van a matar, para empezar. No, me va a decir, o sea, ¿saben qué? No, y ¿saben qué? De hecho, a veces el Espíritu, o sea, las consecuencias, digo, tanto que se ha caminado, tanto que se ha hecho para la visión, para echarlo a perder totalmente todo por la borda, porque todo se acabaría. Y entonces el Espíritu me hace pensar y decir, no vale la pena, bajo ningún punto de vista. Pero el cerebro emocional, o sea, ¿dónde nos miramos? Por ahí estoy, Diego. No te da chance de pensar en nada. Por eso es que la gente recae, no lo piensa. O sea, es llevado por impulsos.
Pero el cerebro pensante, o sea, porque el Espíritu Santo es el que está dentro de ti, poniendo esos pensamientos, entonces te evita pecar, te evita meterte contra mujer, te evita robar dentro del trabajo, te evita tantas y tantas cosas que perjudican tu vida. Porque empiezas a analizar. Porque digo, bueno, me voy a robar 100 quetzales. Ah, pero la escritura dice que deberá devolver 7 veces lo robado. Me robo 100 y tengo que devolver 700. No, entonces mejor lo dejo. Sí, así es. Así es. Y entonces digo, no, me conviene. No me conviene hacerlo. Porque si puedo hacer esto bajo de agua, y de hecho, el domingo vamos a hablar de la omnisciencia de Dios. Es que voy a hacer esto y nadie se va a dar cuenta. ¿Crees que nadie se va a dar cuenta? Hay alguien que se está dando cuenta. Y dejemos que si solo se dé cuenta, él mismo se encarga de sacar a luz todo. Él mismo se encarga de sacar a luz la mentira, la acción, el engaño, todo lo que pudiste haber hecho bajo de agua. Es que estar en las cosas de Dios, no crea que es lo mismo de antes. Antes me salían las cosas bien y nadie se daba cuenta, ahora no. Y no la luz está, pues. ¿Verdad? Entonces, cuando la luz está, todo sale a la luz. Pero si lo tenía bien planificado para que nadie se diera cuenta, falso. Claro que va a salir a la luz. Entonces, cuando el Espíritu nos lleva a un cerebro pensante, tenemos la capacidad de analizar antes de actuar. Y decir, esto no me conviene. Voy a caer en pecado y me va a traer estas consecuencias. Por eso les decía, el cerebro pensante analiza, reacciona, investiga, profundiza antes de actuar. Amén. Adelante, hijo. Buenas noches, hermanos. A mí me tocaba bastante el tema este de preguntar, ¿verdad? Ya que uno de joven, lo que le pasa muchas veces es que tiene mucha pena, no pregunta nada, uno sale con sus papás y hasta el agua quiere que le pidan uno, ¿verdad? Porque uno no se sabe expresar. Y recordando esto, yo me recordaba el año pasado que fui a una como entrevista de trabajo y yo iba bien nervioso a ver qué me decían. La cosa es que me fue bastante bien. Llegué a mi casa y mi mamá me dice, mira, ¿cómo te fue? Yo le digo, me fue re bien, mañana tengo que ir. ¿Y qué días vas a trabajar? Mira, pues voy a trabajar de lunes a sábado. Qué bien. Pasó. En la mañana, antes de irse, me despierta. Mira, ¿y cuánto te van a ganar? ¿Cuánto vas a ganar? Me preguntó. No pregunté, le dije. Entonces, desde ahí dije, no, yo tengo que cambiar eso, pues, pero no, solo no puedo. Entonces, yo le empecé a pedir a Dios más libertad, ¿verdad? Para poder expresarme. Da esta experiencia, ¿no? Gracias. Eso es lo bueno, porque Ángel viene y reconoce que necesita trabajar en un área. Si él comienza a trabajar la edad que tiene, les aseguro que es un hombre exitoso. Se los aseguro sin falta. ¿Verdad? Porque es necesario profundizar y preguntar para minimizar el riesgo. Por eso dice que el cerebro pensante minimiza los riesgos, minimizar el riesgo de pérdida. ¿Verdad? Entonces, es importante preguntar. No nos avergoncemos. Hay que preguntar. Si Dios me lo permite, mañana yo me voy a reunir con 2 empresarios muy exitosos. ¿Y cuál es mi intención? Los voy a bombardear. Porque yo necesito información de gente que va adelante de mí. Necesito informarme, actualizarme, preguntar de todo, financieramente, administrativamente, todo lo que ellos puedan tener, yo quiero tratar de absorber, ¿verdad? El cerebro pensante necesita cada vez más. Amén. ¿Nadie más? Claro, o sea, por eso les digo, es que el cerebro pensante va a actuar el Espíritu Santo. Por eso les decía a un inicio, el discernimiento. Yo le decía a Checha, me dijo, necesito que conozcas, tráemela y yo te voy a decir quién es. Porque el Espíritu, o sea,
discernir es interpretación de espíritu. O sea, yo puedo percibir de alguien que está mintiéndome. Porque hay un choque. A veces yo le he dicho a Caleb, fíjate que vimos a tal persona y hubo un choque de espíritus entre él y yo, o ella y yo. Hay algo en ella que no es compatible. Algo hay ahí. Hay que investigar, ¿verdad? Yo platico con gente, a veces me dice, fíjese, pastor, que fíjese, y yo ya sé que le escucho, pero yo sé que está mintiendo. Lo hace el Espíritu Santo, no lo hago yo. Él lo hace. Entonces te da todas esas capacidades. Y entonces si te da la capacidad de pensar que alguien te puede mentir, entonces si alguien te presenta alguna oferta, un negocio, no, gracias. ¿Ah? O alguna propuesta indecente, digo él, no, gracias. Sí, de verdad, pasa. Entonces eso es lo que da la capacidad, el Espíritu Santo, discernimiento. Pensar, te dice pensar, analizar, preguntar, investigar, antes de decir sí o antes de dar el paso, para ver si te conviene. Algunas veces de entradita te dice, no te conviene. Y yo ya ni siquiera pregunto por qué no me conviene. Digo, bueno, si el Espíritu dice que no me conviene, no me conviene. Él sí sabe qué va a pasar después, yo no sé. ¿Verdad? Entonces, eso lo hace la fe, de la palabra de Dios, tener la mente de Cristo. ¿Alguien quería? Sí. Básicamente yo entiendo que estamos hablando de el caminar en la carne y el caminar en el espíritu. Porque el que camina en la carne, pues obviamente se va a dejar guiar por las emociones, por, como decís vos, por las propuestas indecentes o por un partido de fútbol que te emociona. Entonces es domingo y bueno, ¿qué hago? ¿Voy a la iglesia al partido? No, mejor no el partido. Cosas así. Pero el caminar en el espíritu es diferente, porque el caminar en el espíritu es algo como caminar en sabiduría. Caminar en las cosas que sí le convienen al espíritu, valga la redundancia, ¿no? Y a la vida misma de uno, pues, ¿verdad? Entonces, básicamente eso es lo que yo pienso. Y yo creo, ahorita que estaba el pastor Caleb mencionando el discernimiento, yo creo que cuando uno camina en el espíritu, como que el discernimiento se empieza a desenvolver dentro de uno, de alguna manera. Yo no sé y no quiero tal vez ser presuntuoso con eso de ninguna manera, pero yo siento que yo tengo algún discernimiento de alguna manera, yo puedo percibir algunas cosas en algunas personas, pero nunca lo digo, nunca se los digo, porque no me gusta hacer sentir mal a nadie, pues decirle, mira, esto, sencillamente como que lo analizo y es lo que yo entiendo de que cuando caminamos en la carne, es como que nos alejamos de Dios. Es como que entonces el entendimiento se va haciendo menos. Pero cuando caminamos en el Espíritu, nos enriquece, nos hace avanzar y nos hace, valga lo que dije desde hoy también, nos va sanando el alma, ¿verdad? Ya no sentimos cólera, ya no sentimos celos, ya no sentimos inclusive la ambición por la plata. Ya el dinero deja de interesarte. Uno dice, no, la verdad que te conformas con que gracias a Dios pues tenés techo, tenés alimento. A mí me pasó hace poco con un amigo de la zona 8 que él tuvo la oportunidad que sus hijos se lo llevaron a Europa. Él tiene un taller grande de torno. Y resulta de que, bueno, vino él de Europa y me enseñó las fotos y me dice, mire, usted fíjese que estuve aquí, estuve allá. Y cuando fuimos a Alemania, resulta de que, no, cuando fuimos a París, mi hijo insistió en que teníamos que entrar a ver la ópera de no sé qué. Es un lugar carísimo, muy elegante, me dijo. Yo le dije a mi hijo, pero es carísimo. Y el hijo dice que le dijo, mira, pero si estamos aquí no te puedes ir sin que entremos a ese lugar. Total, dice que entraron y, bueno, me contó todo emocionadísimo y bueno, qué felicidad, qué bueno. Pero como al mes, platicando yo con él otra vez, me dice, fíjese, usted me dice que está mala la cosa, usted viera que esto, viera que aquello, pero realmente empezó a quejarse de una manera que a mí como que no muy me gustó, ¿verdad? Porque dije, qué malo que se esté quejando
de esa manera. Entonces yo le digo, mira, don Arturo, pero ¿usted por qué se queja? En primer lugar, él tiene una casa muy bonita en la zona 7 que tiene esa piscina. Él, aparte de su trabajo, en sus ratos libres, aprendió a hacer esculturas y a pintar y se convirtió en un gran artista. Lo único que él no lo explota económicamente. Entonces yo le digo, mira, don Arturo, ¿pero de qué se queja? En primer lugar, tiene una casa bien bonita en la zona 7, que no cualquiera tiene una casa como la suya. Tiene techo, ahorita que llegue su esposa lo espera con una comida caliente, tiene una cama bien deliciosa, tiene Netflix, tiene Disney, tiene Amazon, tiene dinero para echarle gasolina a su carro, tiene este taller y todo. ¿De qué se queja entonces, don Arturo? Usted está bien bendecido y todo. Y realmente al Señor le cambió su forma de pensar, va, y me dices, de verdad que tiene razón, usted me dijo, no había pensado en eso, fíjese, me dijo. Pues claro, Ligio, claro, siéntase bendecido porque hay gente que verdaderamente sí está mal y hay gente que está peor que ellos todavía. Entonces, ustedes están en la gloria, pues, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa, que cuando nosotros estamos viviendo de una manera carnal, todo se vuelve carga. Las cargas, muchos creen de que cuando dice es que es muy pesada la carga, uno siente que la lleva aquí en el hombro, la carga muy pesada, pero realmente la carga la llevamos aquí. En el pensamiento está lleno de basura, lleno de cosas que ya no hay espacio para pensar cosas buenas, ¿verdad? Entonces, por eso hay que ir matando poco a poco a ese viejo hombre que está cargado de pensamientos negativos, porque todo está en la mente. Entonces, hay que ir matando poco a poco a ese hombre para que poco a poco vaya surgiendo el hombre nuevo, con nuevos pensamientos, con nuevas ideas y sobre todo más espiritual. Solamente, pastor. Solo quiero agregar algo que decía Luis. El discernimiento hasta te hace que te desintereses de lo material. Porque el deseo del dinero es un deseo carnal, ¿verdad? Y todos los deseos carnales no nos llevan a la felicidad en lo absoluto, sino al sufrimiento. Ahora, decía algo Luis. Entonces el Espíritu me dice que tengo que sacar de mi corazón y de mi mente lo que no sirve. A mí me dijo muchas veces, aún me ha dicho, eso que estás pensando no es correcto. Y actuaste de mala forma, hablaste de mala forma. El Espíritu nos guía a toda verdad, ¿verdad? Ese es el discernimiento. ¿Cuántos años tenés? 21. Usted está en la edad de la adolescencia. Y se llama adolescencia porque se adolece ¿de qué? Sabiduría, conocimiento, entendimiento. El problema es que los jovencitos creen que se las saben todas. Ah, no, es que yo ya sé más que mi papá no sabe nada. Y ese es el peor de los fracasos de los muchachos ahora, en este tiempo. Pero cuando entienden que están en la etapa de la adolescencia, que adolecen de algo que necesitan, o sea, que estés hoy aquí sentado, que estés Milagro ahí sentada, que estén los jóvenes sentados, eso es importante, porque entonces de todo eso que adolecen, algo va a ir llenándose, poco a poco, ¿verdad? Con todo lo que estás aprendiendo hoy, no sabes que vos has avanzado hasta años adelante, que ya nadie te va a vacilar. Que a una mujer, a una niña, nadie se la va a volver a engañar. Porque el Espíritu va a hacer que piense, que analice y minimice los riesgos. Nuestros jóvenes necesitan llenar de todo eso que se adolece. Y eso está en la palabra de Dios. Eso está en las enseñanzas. Eso está en todo eso. Y van a ser hombres y mujeres exitosos. Hombres y mujeres de bien. Pero el Espíritu Santo es el que hace todo eso y lo puede hacer con cualquiera que así lo desee. Adelante, Juan Luis. A propósito de lo que decía Huicho, hablando de ese señor, ¿cómo se llama el señor? Don Arturo, que teniendo muchas cosas o teniendo pues ya solucionados sus problemas materiales, es lo que entiendo. Él se sentía pobre. Es como el hombre más rico de Babilonia, no sé si leíste ese libro. El hombre más rico de Babilonia es una obra maestra que dice que era pobre, era desdichado porque era pobre y era pobre porque era desdichado.
La pobreza, antes que nada, es un estado de la mente. Alguien dice que pobres los que solo dinero tienen. Pobrecitos, los que solo dinero tienen. No tienen familia, no tienen hijos, no tienen amistades, no tienen círculo social, no tienen una creencia, solo pisto. Miserables, pobres de ellos, ¿va? Y dentro de la pobreza y dentro de los estados de falta de bienes materiales, hay varios grados. Está la pobreza extrema. Después viene la miseria. Después de la miseria hay otro grado que se llama lipidia. La lipidia. Y hay otro todavía más desgraciado que se llama la inopia. Inopia. Pobreza, pobreza extrema, miseria, lipidia e inopia. Estaba yo sabiendo que hay un lugar, un país en África, estaba leyendo eso, desgarrador. Para que los niños, una señora que se encarga de cuidar niños y trata de ayudarles pues para que no pasen penas, pero es tanta la pobreza que antes de que se vayan a dormir, para que no se duerman con el estómago vacío, les hace galletitas de lodo. No sé si ustedes lo leyeron. Galletas de lodo. Y eso comen los niños para no irse a dormir los niños, la gran chucha. Y hay gente que tiene de todo y son infelices. Entonces es un estado de la mente. El querer salir de la pobreza consciente de que en mis manos está la posibilidad del esfuerzo. Y voy a hacer esto, y voy a aportar esta parte aquí, voy a tener esta reserva aquí, después voy a comprar esto, y voy a ir y voy a ofrecer allá, y hacer un plan. La mente, ¿cómo es pensante, vamos? De hacer una estrategia, hacer un plan, hacer un ataque. Y irse por pasos y tener lo que hablaba la vez pasada, la perseverancia, meta, plan, acción, perseverancia. La posibilidad de planear, la posibilidad de añorar algo más, eso es riqueza, aunque no tengas dinero. ¿Va? Aunque no tengas dinero, tenés que partir de que es una herramienta, que tu mente es la herramienta que te va a proveer todo lo demás y tenés que ir armándolo, tienes que ir armando las cosas, estar aquí, allá, y cuál va a ser mi estrategia, dónde voy a ofrecer este producto, cuál va a ser el producto que voy a ofrecer, todo eso, porque todo tiene que ver mucho con el comercio, todo tiene que ver mucho con el comercio. En los países socialistas la palabra lucro es mala palabra, pero uno debe aprender a lucrar, o sea, sacar un provecho de una actividad lícita. La palabra no es mala palabra, lucrar no es mala palabra. Todos tenemos la posibilidad de comenzar el día de hoy, porque ese es el único día que verdaderamente existe. Todos los demás, los que vienen, no existen, y los que están en el pasado son igual. El pasado y el futuro son igualitos porque no existen. Entonces, el único día que podemos adaptar a nuestra propia voluntad es el día presente. Entonces, el día presente, hoy ordeno mis pensamientos, hoy hago mi cama, hoy barro mi cuarto. No voy a salir y dejar la cama deshecha, la almohada y el tiradero, los trastos sucios, porque entonces es un reflejo de que, no, es una sentencia de que no vas a levantar cabeza. No vas a levantar cabeza. No puedes dejar tu casa sucia. Tienes que, estaba leyendo yo de un plan de 10 minutos, llegar y poner en orden los zapatos y poner la llave, colgar la bata, la ropa sucia en un lugar. Y en 10 minutos uno puede hacer eso. En 10 minutos. Y si lo hace diario, no vivís en desorden. Pero si se acumula lo de 2 días, lo de 3 días, lo de 4 días, aprendes a vivir así. Te adaptás a eso, te acomodás en ese rollo y vivís como cerdo. O sea, como llegó el hijo pródigo, a vivir entre los coches y disputarse la comida con los cerdos. Y es que volvió en sí, pero si mi papá es un rey, yo regreso mejor con él. Pero la onda de volver en sí es lo que pasa en esta casa de recuperación, de transformación. Aquí vienen a aterrizar, a volver en sí. Tienen la oportunidad de volver en sí, aquí. Alabar, orar, y pensar, y darle vueltas. No, estoy comiendo, puedo descansar, y darle vueltas y vueltas. ¿Qué voy a hacer cuando salga de aquí? No voy a salir otra vez a hacer con los mismos cuates. A los lugares de consumo no regresaré, a las personas con las que consumí no visitaré, de una vez romper con todo ese rollo, porque solo el día de hoy es el único que puedes usar para componer tu futuro. Nada más.
Ahorita que decía de la lipidia, me recuerdo que más de alguno, porque yo lo hacía, decía, y hoy no voy porque estoy en lipidia. O sea, imagínense, o sea, qué confesión, ¿verdad? O sea, es una ignorancia la que uno tenía. Y eso vivía, eso recibía, lo que yo confesaba, ¿verdad? Porque yo creía que estaba en lipidia, ¿verdad? Entonces, ¿se dan cuenta el cerebro emocional hasta dónde nos lleva? Y cierro con esto. Decía algo Juan Luis muy clave. La persona que es desordenada en su casa, en su carro, donde quiera que él trabaja, tiene el lapicero por ahí, el cuaderno por ahí, así son sus pensamientos. Así son. Es un patrón de conducta. Así son. Lamentablemente es una gran verdad. Ahorita que tocaste el tema me alumbró. Subirse al carro de alguien y estar con basura de ayer, de antier, o sea, no puede ser. Los que se han subido a mi carro y hemos viajado, cuando llegamos a un lugar, ¿qué les digo? Por favor, bajen su basura de una vez. Bajen todo. Bajen todo. Sí. Sí. Es que ahí empieza. Ahí comenzamos. O sea, ahí tenemos que comenzar a hacer los cambios. Lo que decía Juan Luis, 10 minutos te lleva. Ordenar todo, limpiar todo. El carro puede estar muy viejito, no importa, pero finuches. Tu escritorio puede ser pequeño, pero bien ordenado. Tu lugar bien barrido. Aquí en Casa Transformación, cuando nació hace 4 años, nos pusimos en la mente que este lugar siempre iba a mantenerse limpio. Dije, no puede ser como otras casas. No sé ni cómo serán otras casas, pero esta casa va a ser diferente. Eso lo hablamos desde el principio y se ha llevado a la práctica. Porque les decía, los pacientes tienen que aprender a hacerlo. Porque tienen que empezar a ordenar su mente y vivir en lo limpio. Si uno, como decís vos, uno viene del mundial donde ha estado con los cerdos. Pero no puedo seguir pensando y actuando así. Esto no tiene que estar bien hecho, bien ordenado, una maleta bien ordenada. Después no encuentras nada. Ese mismo desorden que tienes en tu alrededor es el mismo desorden que tienes aquí. Por eso les decía, alguien que tiene fe, alguien que tiene una mente pensante, se refleja. No porque diga yo soy pensante, no, se refleja en tus acciones, tus actitudes, tus palabras, en tu entorno y en tu vida espiritual. Entonces, es importante aprender todo eso. Por eso decía Juan Luis, hoy es el día de poder aprender a hacer bien las cosas. Aún para predicar, como 25 versículos, unos por aquí, otros por allá, y el tema se descompone. Eso es lo mismo que se refleja en la mente. Desorden. Tenemos que aprender a ser ordenados. Amén. Bueno, finalizo. Confiemos en Dios. Confiemos en las personas. Si la persona te falla, te falló. No te pierdes nada. Ahora, confía en las personas. No idealices a nadie. Esos son otros 20 pesos. Porque es lo que nosotros cometemos el error, idealizamos una. No es que yo confiaba ciegamente en él, yo mira, ese era mi gran amigo de años, y con aquel fuimos a estudiar, con aquel jugamos, con aquel esto, y empiezas a idealizar a una persona. Y la persona es una persona. Dice que la idealización de una persona es como un cuadro que tú admiras. Admiras mucho, pero tú no lo puedes cambiar, ya está hecho. Y una persona es lo mismo. Yo puedo admirar a alguien, pero tiene sus errores. Y yo no puedo cambiar, y en cualquier momento va a fallar. Pero en nuestra idealización creemos que él no falla, o ella no falla. Es que yo pensé que yo nunca esperé que me fallaras. Y pues si es un hombre, el único que no nos falla es Dios. Hasta eso tenemos que aprender. No te estoy diciendo que no confíes en nadie, no idealices a las personas.
Amén. No puedes cambiar nada de él, ¿verdad? Entonces, no idealices. Pregunta, asesórate. Por último, nadie tiene derecho a manipularte, ni nadie tiene derecho a burlarse de ti. Y aún lo hicieran, no te tiene que afectar. No tiene que afectar tu confianza en Dios y no tiene que afectar tu confianza en las personas. Por eso les decía, todos estos mensajes son buenos para los jóvenes. Pareciera que solo para una jovencita, para que no venga un chavo y se burle de ella. No, también para un jovencito. Ahora cómo los engañan para meterlos a las maras o para causarles daño. Entonces ellos tienen que analizar las invitaciones, a quién están conociendo. Lo mejor es cero esto. O sea, hay que poner una línea divisoria en tu Facebook. ¿Verdad? Tú eres el edificador y constructor de tu propia vida. No permitas que nadie te convierta en una persona negativa y ponle fe a tu vida. Ponle fe a tus palabras. Ponle fe a lo que crees. Pon tu confianza solamente en Dios. Amén. Creo que eso es bien importante, mis hermanos. Salgamos de la mente emocional, del cerebro emocional y comencemos a entrar y a edificar un cerebro pensante. Con la ayuda del Espíritu Santo. Recuerda, te va a ayudar mucho qué estás consumiendo. ¿Qué consumes? Eso te va a llevar muy rápido, ¿verdad? Yo les decía, yo mañana me reúno con alguien, personas que van a edificar mi vida. No voy a ir a parar 2 horas con alguien que vamos a hablar del partido de hoy, o que si el gobierno no sé qué, o que si, o sea, cosas que a mí no me suman ningún valor. Entonces, cosas que van a ayudar a mi vida. Siempre reunámonos y platiquemos con personas que agreguen valor a nuestra vida. Aún aquí en Casa Transformación, pueden reunirse con personas que agreguen valor. Si te habla de algo bueno, habla. Si no te habla de algo bueno, escúchalo y mejor levántate, porque no te suma, ¿verdad? Entonces, nada más. Muy bien, ¿qué tal si nos ponemos de pie? Chatío, adelante Chatío. Pongámonos de pie de todos modos para estirarnos un poco. Buenas noches, hermanos. Amén. Pues ya qué edificante este tema de hoy. Me hiciste retroceder mi vida y volverla a actualizar y darme cuenta de todo lo que vivía yo, siempre negativo, siempre decía de que yo lo que tenía lo merecía y nunca miraba los éxitos que yo alcanzaba por mi propia negatividad, por mi propia, hasta que como el hijo pródigo, me levanté y dije, pues yo he logrado cosas buenas, he tenido buenos trabajos, nunca he estado solo y llegué a entender de que Dios siempre estuvo conmigo, porque me apegué al manual de vida y me apegué a Josué 1:9. Después decía, si me pones a que clame, es porque me vas a responder. Y todo lo puedo porque tú estás conmigo. Amén. Entonces, decía yo, ¿por qué me siento fracasado? Si todo lo que me he propuesto lo he logrado. Entonces, ese día fue donde le clamé a Dios de que ya no quería beber y ya no bebí. Y cuando llegué al ministerio había aquello de que me afectaba lo que fulanito hacía, lo que sutanito hacía. Si alguien caía, decía yo, pero ¿por qué? Si, decía yo, estamos haciendo bien las cosas. No poniendo a Dios, anteponiendo a Dios, sino el yo. Entonces, se aprende a que todo es Cristo, a que todo lo que fortalece a uno es Cristo. No hay fracaso más en la mente. Ya no hay aquello que estoy solo, que yo estoy solo, que aquel me afectó.
No, si el que lo levanta a uno es Cristo, y con Cristo todo se puede. Así que es lo único que les puedo decir, y me siento bendecido, por eso es que soy tan hermoso y guapo. Eso. Porque Llegas. no dice el manual de vida que somos hechos a semejanza de nuestro Padre, pues. Es que eso es lo importante, cómo vos te ves. Sí. No es como la gente me dice que me veo yo, no, cómo yo me veo. Eso es lo que importa. Porque lo que uno expresa es lo que tiene acá, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, si ustedes se enojaron hoy porque perdió la selección o se enojan porque pierde su equipo, aún tienen un cerebro emocional. Cualquier emoción nos mueve, ¿verdad? Entonces, el cerebro emocional es peligroso porque te hace reaccionar automáticamente. Por ejemplo, me cuesta tocar el bajo y tal vez practico 1 o 2 veces y como no me salió, no, voy a vender esto. ¿Cuántos no compran una pecera y la terminan vendiendo porque se le murieron los peces en la primera? He escuchado muchísimo. ¿Cuánto tiempo me llevó a mí? Fracasé y otra vez fracasé. Empecé a investigar. Decía, ¿por qué se mueren estos? ¿Por qué se mueren? Hasta que me informé y logré dar. Cabal. Entonces, tenemos que luchar y practicar con una mente pensante, ¿verdad? Eso es lo que hay que hacer. Y entonces hagámonos un test. Si tenemos todavía un cerebro emocional, pidámosle al Espíritu Santo que llene todos esos vacíos, como bien lo dijiste, que están a veces en nuestro interior. ¿Qué tal si levantamos nuestras manos y le pedimos a Dios? Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este momento tan especial. Hoy venimos a escuchar un mensaje que nos edificó a todos. Gracias. Gracias porque a través de tu palabra algunos logramos entender que tenemos un cerebro emocional, pero queremos entrar al área espiritual para tener un cerebro pensante. La mente de Cristo, porque ¿quién conoció lo que Cristo pensó, lo que piensa Cristo? ¿Quién le instruye a él? Nadie. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Nosotros tenemos el Espíritu, el pensamiento y la mente de Cristo. Gracias, Señor, porque sé que todos estos mensajes no vienen por venir. Estos mensajes vienen a edificar y a sumar a nuestra vida. Gracias porque ahora sé qué hacer en los momentos emocionales. Sé que ahora tengo que aprender a dominar mis emociones y no que mis emociones me dominen. Pero solo lo puedo hacer a través de tu Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios. Gracias, Señor, porque aquí habemos discípulos, hombres y mujeres exitosos. Gracias por las personas que están conectadas, Señor. Y ahora puedan empezar a poner en práctica ese cerebro pensante, la mente de Cristo. Ahora, posiblemente, como dijo Ángel, no quería preguntar, pero ahora voy a preguntar. Ahora voy a analizar, ahora me voy a informar, ahora voy a hacer todo lo que tenga necesario para tener la mente de Cristo. Gracias, Señor. Gracias porque planes de bien tienes para mí. Gracias porque si hoy no tengo una pareja, creo que la tengo. Creo que la voy a tener y voy a tener la mejor. Gracias por eso. Gracias. Ya no voy a buscar en cualquier lugar, voy a buscar donde se tiene que buscar. Donde salen las doncellas, dice la palabra. Ahí estaré esperando. Mi confianza está puesta en ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. A cada uno nos han dado una medida de fe para que podamos caminar bien. Para que todo lo que tal vez es imposible para nosotros sea posible. Hoy tienes que creer lo que estás confesando. Si confiesas que eres sano, eres sano. Si confiesas que eres sana, eres sano. Dígale al justo que le irá bien. Dígale al que tiene la mente pensante que le irá bien. Gracias, Señor.
Gracias. Gracias porque al tener la mente de Cristo eso nos santifica, nos aparta de todo lo que haga daño a nuestra vida. Gracias por cada líder, Señor, hombre o mujer, cada quien que tiene gente a su cargo, para que puedan tener la mente de Cristo y puedan ser de edificación a otras personas. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias porque todos tus mensajes edifican nuestra vida. Todos estos mensajes hacen más sólido el ministerio. Gracias. Dile, Espíritu, muévete en mí. Tienes que moverte en mí. Si tú te mueves en mí, te vas a mover en mis pensamientos. Si tú te mueves en mí, vas a llenar estos vacíos que han estado en mi mente. Gracias. Gracias. Posiblemente en el pasado te lastimaron. Posiblemente en el pasado se burlaron de ti, pero no siempre tiene que ser así. No puedes dejar de confiar. Tienes que probar a confiar en Dios. Tú vales mucho. Vale la sangre de Cristo. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Oro por tu vida. En el nombre de Jesús. Sea el Espíritu Santo el que te guíe siempre. 22 años. Pero hoy, a través de lo que aprendiste, avanzaste, si lo captaste y lo pones en práctica, no tengas temor a preguntar, no tengas temor a investigar, no tengas temor a analizar, que nadie te manipule, que nadie te apure a hacer algo. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Gracias. Gracias, Señor, por tu vida. Gracias, Señor, por esa sabiduría, por el conocimiento y el entendimiento de su palabra. Al tener eso, vas a tener una mente pensante, un cerebro pensante como el de Cristo. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Bendigo tu vida, hermano. Gracias por todo el valor que aportaste en este discipulado. Gracias porque eso suma a mi vida también. Aprendo también. Yo necesito aprender. Bendigo tu vida para que el Señor cumpla también tus deseos personales, para que la fe te lleve a lograrlos. En el nombre de Jesús. Gracias por ser parte de vencedores. Gracias por ser un vencedor más en este lugar. Gracias, Señor. Gracias. Oro por tu vida. Oro por cada líder. Gracias, Señor, porque las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo están con ustedes. Gracias, gracias, Señor. Gracias porque el fruto es paz, es gozo, es alegría. Gracias. Oro por tu vida, Alfredito. Es un hombre de fe. Seguí avanzando. Aún el camino es corto para todo lo que necesitas avanzar. Todo lo que vas creciendo, todo lo que has ido haciendo, que todo lo que era imposible ahora sea posible. En el nombre de Jesús. Un vencedor más. Gracias. Gracias. Oro por su vida, hermano. En el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por tus enseñanzas. Oro por su salud. Oro por la salud de ustedes. Oro y creo por esa salud. Declaro sanidad para su vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias. Hoy vas a salir aquí lleno de fe y de confianza en Dios. Todo lo bueno, lo agradable y perfecto es de Dios para tu vida. En el nombre de Jesús. Gracias. Oro por tu vida. Vas a pasar a otro nivel a través de este mensaje. Del cerebro emocional al cerebro consciente. Gracias, Señor, porque has sacado de la mente de José la desconfianza. Y ahora él puede confiar en la pareja que tú le has dado, Señor. Puede disfrutar de esa relación. Y eso mismo le van a trasladar a sus hijas. Gracias. Gracias. Oro por tu vida. Oro por tu vida para que escuchamos. Gracias. Sumergiéndote en la palabra de Dios. Ahí encontrarás la verdad. Ahí no está de vida y de muerte. En el nombre de Jesús.
Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Oro por tu vida. Oro por tu mensaje que es Dios. Gracias, oro por tu salud. Creo en la salud. Gracias, Señor. Gracias, oro por la vida de las personas que están conectadas. Oro por la hermana Carolina, oro por ustedes. Ahora oro por estaba presente. Dios sabe que está ahí. En el nombre de Jesús. Hoy vamos a salir con nuestro corazón lleno de fe, confiando en Dios, confiando en sus promesas, confiando en que sus planes son de bien y no de mal. La palabra dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, porque sus pensamientos vienen de bien y no de mal. Y nosotros hoy vamos a tener la mente de Cristo, un cerebro pensante. Gracias, Señor. Gracias. Nos da la capacidad de poder recibir lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Las cosas van cambiando. Las cosas van tomando su rumbo. Las cosas van siguiendo la misma palabra de Dios. El Espíritu Santo guíe tu vida. El Espíritu Santo te lleve ahora a tomar. Gracias, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Oro por sus vidas. Oro por su vida. Aún los nuevos de bendición. Aún los que hoy no conoces, con la mente de Cristo le vas a llegar a conocer. Vas a lograr hacer cosas que nunca había logrado. Vas a lograr cosas que nunca había pensado. La mente de Cristo, porque es el Espíritu Santo que va. Las cosas viejas pasaron, dice, todas son hechas nuevas. Las cosas viejas son los pensamientos. Vienen los pensamientos nuevos a los que estamos en Cristo. Gracias, Señor. Todo honor y toda gloria por siempre para ti, Padre. Gracias. Gracias. Gracias por todo este tiempo que hablamos de fe. Gracias porque pudimos darte gloria y honra a través de nuevas vidas, nuevas formas de vivir, nuevas formas de pensar. Y gracias también por todas esas añadiduras que para algunos han llegado y para otros también llegarán. Gracias, Señor. Honor y gloria sea por siempre y para siempre. En el nombre poderoso de Jesús y todos los vencedores decimos amén. Amén y amén. Amén. Muy bien. Dios es bueno. Muy bueno. Muy bien. Le voy a leer rápidamente un pasaje en Génesis 26:1 y dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Hubo una gran hambruna como cuando estuvo Abraham. Una gran hambruna en la tierra. Y en medio de esa crisis que había en ese país, dice de que vino Isaac, y ya en el versículo 12 dice: y sembró Isaac en aquella tierra donde había hambruna, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. ¿Cómo puede alguien sembrar en un lugar donde hay hambruna?
¿Cómo puedes sembrar en un, o sea, cuando dice hambruna acá es porque la tierra no era fértil, porque lo que se sembraba se moría, no producía. Y entonces, ¿cómo viene un hombre a sembrar en medio de esa hambruna y cosechar aquel año 100 por 1? ¿Cuánto es 100 por 1, hermano? Una siembra, 100 cosechas. Ahora, ¿qué hizo que sucediera eso en medio de la hambruna? Y le bendijo Jehová. La bendición de Dios. La bendición de Dios cuando está en todo lo que tú realizas, siempre te va a ir bien. Cuando la bendición de Dios está en todas tus decisiones, siempre te va a ir bien. La bendición de Dios está en lo que tú decides hacer. Yo escuché en una ocasión al Ali que decía, pues yo antes era haragán y me levantaba tarde. Ahora me levanto temprano, dice. Eso se llama, o sea, levantarse tarde era un desorden. Levantarse ahora a la hora es un orden. Y viste cómo Dios te bendecía. Cuando nosotros ordenamos nuestra vida, está la bendición de Dios, que es lo que nosotros necesitamos. Y entonces cuando está la bendición de Dios, siempre nos va a ir bien en todo lo que hagamos. Isaac le fue bien a pesar de que en esa tierra había una hambruna. Aquel año cosechó al 100 por 1 y le bendijo Jehová. Siempre necesitamos la bendición de Dios en todo lo que hacemos, en todo lo que emprendemos. Porque entonces cuando vemos la cosecha, sabemos que la gloria y la honra es solamente para Él. Que lo que tenemos es por Él. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pie entonces y vamos a orar por las ofrendas? Amado Jesús, gracias, Padre. Gracias porque seguimos aprendiendo de tu palabra. Gracias porque en ese tiempo había una gran hambruna, una gran crisis y posiblemente sea una crisis como la que ahora vive este país de Guatemala a través de muchas circunstancias. Pero dice que Isaac en fe sembró en aquella tierra, en aquel año sembró lo que nadie, cosechó lo que nadie había recibido, porque tenía la bendición de Dios. Estoy seguro que los vencedores sembramos en tierra a pesar de crisis y la bendición de Dios es la que nos va a llevar a cosechar al 100 por 1 en este año, porque dice fue aquel año, o sea, la bendición completa estuvo un año completo. Así de que bendigo sus vidas por un año completo. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.